aprendimos sobre el centurión que vio a Jesús en la cruz. Aprendimos lo que su muerte significó para él y cómo al ver la muerte de Jesús, el centurión confesó que Cristo es el Hijo de Dios. Vio la verdad, la reconoció y esa verdad lo cambió a él. Tal vez algunas de ustedes, al mirar la muerte de Cristo, tuvieran una reacción similar. Pero quizás algunas de ustedes no pueden aceptar que Cristo diera su vida por nosotros sin reservas. Quizás te sientes como que has pecado demasiado o hecho demasiado cosas malas para que Cristo te pueda aceptar y darte ese regalo. La verdad notable acerca de nuestra salvación es que no se basa en que nosotros hagamos suficientes cosas para merecerla, sino más bien en la obra que Cristo hizo en la cruz, con lo cual logró ganar la salvación para nosotros. Somos recibidos en toda nuestra debilidad y se nos pide únicamente tener fe y caminar en esta verdad. Si piensas que tus fracasos sean demasiados para Cristo, podrás hallar consuelo por la vida de Pedro. Pedro era un hombre con compasión y celo, pero como muchos de nosotros, fracasó una y otra vez. Es fácil pensar que Dios no puede usar a alguien como Pedro, cuyo orgullo a menudo le lleva a tomar decisiones apuradas con palabras y acciones mal pensadas. Pero en realidad es en estos fracasos que vimos con claridad la obra redentora de Cristo en la vida de Pedro. A través de sus fracasos, Pedro aprendió lo que significa ser un verdadero seguidor de Cristo y cómo Dios, en su gran amor y misericordia, puede usar nuestros fracasos para cumplir sus propósitos. Vayamos a un paso hacia atrás en el tiempo para unirnos a los discípulos y al Señor Jesús horas antes que lo arrestaran y lo llevaran para ser enjuiciado. Jesús estaba celebrando la Pascua con los discípulos, dándoles algunas palabras finales de advertencia y de ánimo. Las invito a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 22 y vamos a leer juntos versículos 31 hasta 34 y 54 hasta 62. 31 dice: Dijo también al Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado para ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y prendiéndole, le llevaran y le condujeran a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: También estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: Mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otra, dijo: Tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: Hombre, no lo soy. Como 1 hora después, otro afirmaba, diciendo: Verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo:
«Hombre, no sé lo que dices». Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Me encanta mirar estos pasajes porque nos dan una mirada de un momento culminante en la evolución de la fe de Pedro. Durante la cena de la Pascua, Jesús le recuerda a Pedro de la lucha invisible, espiritual, contra su enemigo más grande, Satanás. Pedro había andado con Jesús por suficiente tiempo para ver la obra de Satanás y así saber qué cosas era capaz de hacer. Pero Jesús también quería que Pedro entendiera que Satanás, que había destruido a tantos, quería destruirlo también a él. Estaba advirtiéndole a Pedro que era débil y que no podía combatir a este enemigo solo. Pedro, sintiéndose bastante confiado en él mismo, insistió en que tenía fuerza en sí mismo como para ir a la cárcel y hasta la muerte por la causa de Cristo. Menos que un día después, Pedro negó a Jesús y fue zarandeado por Satanás, tal como Jesús predijo. Imagínense la vergüenza que Pedro debe haber sentido en ese momento cuando cantó el gallo. Mientras su amigo, esperando el juicio y la muerte, Pedro aún negó conocerlo. Jesús miró a Pedro. Su pecado, su negación no eran escondidos. Él no había sido suficiente fuerte para hacerle frente al enemigo. No había acatado la advertencia de Jesús. Él fue zarandeado y en su vergüenza y culpa. El versículo 62 dice que Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro se encontró acusado y se sintió acusado. Quizás conozcas este sentir. Quizás te has sentido sobrecogida por la culpa y la vergüenza de tus fracasos. Tal vez te has sentido acusada por tu pecado. Has desobedecido a Cristo, rechazado lo que la Biblia dice, o incluso negado a Cristo, así como lo hizo Pedro. Nuestra tendencia es tratar de escapar el fracaso. Intentamos trabajar más duramente o ser mejores como para compensar por los errores del pasado. Hacemos a un lado nuestros fracasos en vez de buscar ayuda, o vivimos sobrecogidas por vergüenza y culpa por errores del pasado. Pero Dios tiene algo más para nosotros, así como tenía más para Pedro. Uno de los ejemplos más notables del amor de Cristo se nos muestra en este pasaje. En el versículo 32, Jesús dijo a Pedro: «Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte». Quiero que piensen en la profundidad del amor que Cristo tenía por Pedro, orando por él, sabiendo que pronto lo iba a negar. Es muy interesante que Jesús no orara para que Satanás no lo probara a Pedro. De hecho, sabía que Pedro sería zarandeado. En vez oró para que su fe no faltara, que cuando sintiera el peso de su negación, que su fe lo llevará de regreso a Cristo. Pedro podía creer que después de un error tan horrible, después de negar a Jesús, que Jesús todavía lo quería. Podía creer lo que Jesús había prometido, que Pedro sería alguien para fortalecer a los hermanos.
Pienso que tal vez la prueba más grande que Jesús tenía para Pedro es la misma lección que tenemos para aprender sobre nuestra propia inclinación para fracasar. Somos débiles y frágiles. Fracasaremos y tenemos un enemigo que no podemos combatir solas, pero también somos profundamente amadas por nuestro Creador, y este amor puede vencer aún la más profunda vergüenza, la culpa más sobrecogadora y el pecado más repugnante, y usar todo para la gloria de Dios. 2 Corintios 5:21 dice que al no conocer el pecado, Cristo por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús estaba rumbo a la cruz, y en esa cruz él cargaría con el pecado de la negación de Pedro, pero también tomaría sobre él nuestro pecado del pasado y presente. Él pagaría la pena y las consecuencias que nosotros merecemos. Tomaría sobre él la ira de Dios, la cual debería haber derramado sobre nosotras, y en su lugar nos vestiría de justicia perfecta. De todos nuestros errores ya se encargó Cristo. Pero eso no es todo. Cristo resucitó. Él ascendió para sentarse a la diestra de Dios. Allí llegó a ser nuestro intercesor. Tal como Jesús había orado por Pedro, las Escrituras nos dicen que ahora Él está sentado a la diestra de Dios, orando por nuestra fe. Romanos 8, 34, 38 y 39 dice: Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando miramos a Cristo para nuestra justicia y no a nuestros propios intentos de conseguir autojusticia, encontramos fuerza. La identidad de Pedro no estaba en sus éxitos o fracasos, sino en Cristo. Cristo no necesitó un Pedro perfecto y no necesita de ti en forma perfecta. Necesita seguidores que se dan cuenta de su propia debilidad y se no fían en su propia fuerza, sino en la de Él. La obra de fe no es solo hacer lo que es justo, sino en creer que eres profundamente amada y plenamente perdonada, aun cuando hayas tomado alguna mala decisión. La fe nos mantiene en la obediencia y la fe nos aleja de la vergüenza y la culpa que nuestra inevitable desobediencia traerá. La fe nos lleva a la cruz donde fuimos perdonados. Todos somos culpables del pecado. Todos nos encontramos acusadas por el pecado. Pero en Cristo podemos proclamar con denudo ante nuestro enemigo: no mi justicia, sino la de Cristo, fue hecha nueva por su sangre, y no me puedes condenar.